Cuantísimas veces puedes haber escuchado a lo largo de tu vida, especialmente en los momentos bajos, que detrás de toda crisis hay una oportunidad? Sin embargo, probablemente lo has escuchado tantísimas veces que este mensaje, que es una verdad como un templo, eso te lo puedo asegurar, ha quedado totalmente desvirtualizado y ha pasado a ser como una frase hecha, como una expresión más que utilizamos para consolarnos en estos momentos en los que lo estamos pasando mal. Porque efectivamente no solo hay una oportunidad, sino que también hay dolor, hay sufrimiento y hay pues mucho malestar emocional. El episodio de hoy es un episodio especialmente relevante, al menos así lo vivo yo, porque quiero demostrarte que es posible esto de vivir las crisis como una oportunidad. Porque más allá de ser una frase hecha que esconde una gran verdad, pero que dicha verdad pues es un entramado complejo, ¿no? de muchas variables, creo que lo que es importante, lo que es necesario es poder escuchar testimonios de personas que nos inspiren a creer que eso es posible. Porque si estas personas han podido salir de una crisis y vivirla como una oportunidad y agradecer esta crisis, probablemente tú, si estás en un momento bajo, en un momento complejo, escuchar estos testimonios a estas 5 maravillosas mujeres puede servirte de inspiración para mirar dentro, sacar tu propio potencial interno, hacer lo que sea necesario para efectivamente vivir esta crisis como una oportunidad. Así que este episodio de hoy te lo regalo a ti. Si estás pasando un momento bajo, si sientes que siempre estás con lo mismo y que no hay forma de salir, si sientes que el dolor está arrastrándote hacia el fondo, contarte que hay esperanza, que hay posibilidad de salir, que la perseverancia trae ventura, que este es mi mantra, y espero que estos testimonios de estas 5 maravillosas mujeres te ayuden y te inspiren. Y ya sabes que si lo que necesitas son recursos, que si necesitas empezar a entender cómo salir del malestar, cómo vivir esto que estás viviendo con serenidad y calma interior, tienes a tu disposición el libro que recientemente he publicado, El naufragio sereno, pensado especialmente para acompañarte en estos momentos complejos de la vida y utilizarlos como una valiosísima herramienta de autoconocimiento. Te voy a dejar el enlace en la descripción del podcast y sin más te dejo con las 5 embajadoras del naufragio sereno para que te dejes inspirar por ellas. Empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. La historia de Cristina. Yo tenía un talón de Aquiles que era la familia, la cual había perdido y había logrado construir una familia política, ¿no? Y claro, cuando la dejé, pues la culpa me comió. Me separé, me fui con otra persona y contra todo pronóstico, ¿no? Que cuando dice que cuando dejas a alguien, pues tú eres el que no sufres, el que sufres el dejado, pues no, todo lo contrario, ¿no? Y lo pasé muy mal. Empecé a irme con otra persona y teóricamente tener una vida rehecha, hacer otra familia. Pues yo sentía la culpa de haber dejado esa familia, de haber destrozado la familia que había creado, de haber perdido la familia política, ¿no? Luego la relación nueva tampoco funcionaba, no fluía, y entonces mi gran crisis estalla cuando mi expareja se junta con la expareja de mi actual pareja. Es decir, hay un juego de cromos ahí. Para mí, la expareja de mi actual, que ya no es actual, pero pareja, era un demonio, lo había hecho todo fatal, le estaba malmetiendo constantemente y entonces ya no entendí nada, ¿no? No entendía nada y pensaba que todo era para mí, o sea, me lo hacían a mí. Lo estaban haciendo por fastidiarme, ¿no? Sin darme cuenta, pues que si se han enamorado, ¿no? Era como, ostras. Y ahí, fue como en barrena, ¿no? La rabia se me comía. Pero cuando digo que se me comía literalmente. O sea, tenía los ojos inyectados en sangre, ¿no? Hace poco me hablaba una amiga y me decía que no me reconocía, ¿no?
que me veía en ese momento y que no me reconocía, que le dolía tanto verme así, porque me veía eso, ¿no? Pues eso, los ojos inyectados en sangre, la rabia, la cara te cambia, sangraba literalmente. Y no podía hacer nada, no podía evitarlo. O sea, es que te entra y se te come, ¿no? Y se te come, y te daba igual todo, daba lo mismo todo. Solo tenías que expresar esa rabia, ¿no? Me emociono ahora al recordarlo, ¿eh? Y cuando estaba en ese momento, esto, mira, en febrero yo me entero de que mi ex está con alguien, en junio me separo físicamente de la persona con la que estaba, en julio me entero de quién es, con quién está, y entonces entiendo todo porque, claro, mi expareja se cambia respecto a mí. Es decir, no es que se haya ido con otra persona y entonces yo me vuelva loca, no, es que cambia respecto a mí. O sea, de repente todos son pegas, todos son problemas, me empieza a decir cosas que nunca había dicho, entonces, claro, es algo como raro, ¿no? Todo estaba bien y ahora de repente todo está mal, todos son quejas. Y en agosto, pues se pone mi madre enferma y en 15 días muere. Y la rabia no me deja sentir la tristeza. Uy, 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 ¿qué pasa? ¿Qué implicó eso? Pues sentir mucha soledad. Vengo de una familia de mujeres fuertes que aguantamos lo que sea y de repente yo había sido el pilar de mi madre, ¿no? Porque al haber fallecido todos mis hermanos y mi padre y demás, pues había sido el sostén, ¿no? Yo sabía que era inmortal mientras mi madre viviese. No podía ser que yo también faltase. Y de repente cuando ella se fue me di cuenta de que ya estaba sola, de que sí, que ahora ya sí que no había nada más, ¿no? ¿Qué te viste empujada a hacer en ese momento? Pues mira, yo me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero fue así, ¿no? Recuerdo que volví a Barcelona pues había vaciado el apartamento que tenía que alquilarlo, había vaciado el piso de mi madre, que evidentemente tenía que hacer algo con ello, y estaba pues ahí manteniéndome, ¿no? Con mi súper rabia, y aquí no pasa nada, y vamos para todo. Y recuerdo que me asomé un día al balcón, que vivo en un quinto, pero es un sexto real, y dije, mira, aquí se acaba todo, ¿no? Es fácil. Pero pensé, pero sí, ya has pasado por esto. Y sabes que esto se pasa. Que este sentimiento no es así, ¿no? Así que me metí dentro y ya está. Pero había algo que no me dejaba, o sea, es que la rabia me comía. No, o sea, es que no podía ni siquiera estar triste, ¿no? Y entonces me sentía súper culpable porque pensaba más en la rabia que me daba que en la tristeza de haber perdido a mi madre, ¿no? Y entonces aún retroalimentaba más mi culpabilidad, ¿no? De qué clase de persona eres, Cristina, que ni siquiera te puedes parar aquí, ¿no? a ver esta pena. En el mes de abril de este mismo 2018, yo coincido en el trabajo con una compañera y empieza como a hablar de cosas, ¿no? del sentido de la vida. Y a mí es como que, ostras, me empieza a resonar, ¿no? Me empieza a resonar, me empieza a decir nombres. Me habla de Borja Vilaseca, de Emilio Carrillo, de Paloma Crisóstomo, creo que se llama así. De varios personajes, ¿no? De Enrique Corbera, de varios personajes así. Y yo, pues ahí, vale, la escucho, me encanta hablar con ella, entonces es como que, ostras, es un desahogo, pero ella siempre empieza a pensar y a ampliar, ¿no? A ver qué podemos hacer. Y entonces, esto es como que me va dando chispazos de luz. Y luego recuerdo que hablé con una psicóloga infantil
a la cual le habíamos preguntado pues, para la separación y tal, y la psicóloga, claro, me llamó a los 4 días de que hubiera fallecido mi madre, y claro, me pilló en explosión de tristeza, de lágrima, de llanto vivo. Entonces me dijo, bueno, ¿qué tal si hacemos un poco de terapia, ayuda, tal? Y entonces me recomendó a una psicóloga y empecé a ir a terapia con ella. No sé si me ayudó o no, seguramente sí, aunque tenía tanta rabia que no la quería escuchar, ¿no? Pese a que sí, que la escuchaba. Es decir, recuerdo que hubo un punto, ¿no? Siempre hay como puntos de inflexión, ese ¿quieres ser feliz o tener razón?, ¿no? Y yo decía, no, yo quiero ser feliz, pero quiero tener razón también, ¿no? Ay, esto de no, lo quiero todo. Yo creo que mi primer clic fue darme cuenta de que llevaba toda la vida intentando cambiar a mi madre, cuando la que tenía que cambiar era yo. Y aceptar que mi madre vivía su pena como la vivía, como podía. Y que mi manera de vivirla no era mejor que la suya, simplemente era mía. Y ese día fue un gran clic, ¿no? Y a partir de ahí ha ido habiendo como clics diferentes. Pues, por ejemplo, el día que me di cuenta, salía de una charla de Sergi Torres y recuerdo ir en la moto y se me iluminó la cara. O sea, es que lo sentí, ¿no? Y sentí como, claro, si no se hubieran comportado así, yo no hubiera llegado a este punto, ¿no? Y entonces es como el despertar, decir, gracias, porque si todo hubiera estado bien, si no hubieses empezado a hablarme mal, si mi madre no me hubiese tratado como una reina, tal, yo no hubiera llegado aquí. Entonces es como que encuentras el hilo conductor de tu vida, ¿no? Y pasas de creer en Dios a saber que Dios es. Mi crisis va de darse cuenta de que no necesitas algo para vivir. No necesitaba una familia para ser feliz. Y esa era mi mayor creencia, que yo sin familia no podía ser. Esa es mi crisis. ¿Qué proceso fue el que viviste para conocerte a ti misma? Pues mira, conocí a una chica que se llama Alba Ferrete. Me llegó un podcast de ella y fue como engancharme. Era como que me daba luz cada noche y buscaba. Era el 2018, finales del 2018, que creo que hacía poco que había empezado su podcast. Pues la pillé entonces y ahí pues me fui enganchando a ella. YouTube, Borja Vilaseca, a tope, Sergi Torres, a tope, conferencias. Estaba como obsesionada con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo seguía con mi terapia, psicóloga, y me apunté a hacer un máster de Borja Vilaseca, el Maiotic Coaching, y a partir de ahí ya pues, empecé a estudiar más y claro, lees a tope. Recuerdo que el libro de Byron Katie, del trabajo, de Work, para mí fue un puntal. El monje que vendió su Ferrari, El hombre más rico del mundo, de Rafael Vidac. No sé, ha habido cosas, ¿no?, que han ido como dándote... Es como si estás haciendo escalada y, ostras, y encuentras justo el lugar donde asirte, ¿no? ¿Hay alguna práctica o herramienta que haya sido especialmente relevante para...? La meditación. La meditación para mí... Y además porque no es continuo, ¿no? Al final es como que te desconectas un poco y dejas de hacerlo. Y yo creo que te cambia hasta la mirada. Cuando haces meditación cada día, te cambia el brillo de los ojos. Y cuando dejas de hacerlo, ostras, estoy más irascible, ¿no? Y me lo noto. O sea, yo si estoy 4 días sin meditar, me noto que estoy irascible, que no estoy cómoda. ¿Qué sientes hacia tu proceso de crisis? Gratitud. Gratitud, de verdad, ¿eh? De verdad. Estoy tremendamente agradecida al universo, a Dios o a quien sea, a la fuente, llámalo como quieras, da igual, por darme la oportunidad de vivir esto así. Porque
la paz, la paz que sientes, no hay otra manera de sentirla. ¿Cómo te ves ahora tú a ti misma? Mejor persona. Muchísimo más respetuosa. Más capaz. Más tranquila. Es que me sigo enfadando, ¿Y a la vida? ¿Cómo la ves ahora la vida? La vida es un regalo. Es una experiencia digna de vivirse, ¿no? Y de vivirse con altibajos, ¿no? Al final, yo creo también que quien tiene la capacidad de sufrir mucho tiene la capacidad de disfrutar muchísimo. Entonces, es un regalo. Cuando además llegas a un punto en el que ese sufrimiento, yo creo que ya... O sea, cuando tocas fondo, yo creo que no vuelves nunca a tocar ese fondo. O sea, ya puedes bajar, pero jamás llegarás a ese punto, porque ya sabes lo que hay, ¿no? Y quién eres. Es muy importante preguntarse quién eres y qué haces aquí. La historia de Jessamy. Crisis yo considero que he tenido un poco desde la adolescencia, porque la relación con mi padre no era fácil, de niña sí, pero después ya a partir de la adolescencia ya fue más complicada. Mi padre tenía trastorno bipolar, le diagnosticaron con 40 y algo, que yo ya tenía 20 años o así, o sea, que no lo supimos hasta que yo ya no estaba en la veintena. Pero igualmente mi casa siempre ha sido difícil un poco la situación, ¿no? Entonces lo que es la crisis fuerte empezó cuando mi padre se puso enfermo, que yo ya tenía 36 años o así, pero sí que considero que nunca he sido una persona muy estable a nivel emocional en general. No decidí tomar cartas en el asunto hasta que fui consciente de que tenía la sensación de que en mi vida no había nada estable. No sentía estabilidad a nivel emocional, porque no lo había tenido nunca, por lo tanto no la podía sentir. No tenía estabilidad a nivel familiar, porque estábamos pasando por un proceso de una enfermedad larga y que podía llegar a no ser curable. No tenía estabilidad a nivel laboral tampoco, porque sentía mucha insatisfacción en ese momento a nivel laboral. Me sentía estresada, poco valorada, trabajaba muchas horas y tampoco cobraba un sueldo que me permitiera hacer todo lo que yo quería hacer. Tampoco tenía una estabilidad a nivel de pareja, estaba como en una especie de no relación desde hacía ya pues igual un año o así, y había encadenado una no relación con otra no relación, por lo tanto a nivel de pareja tampoco sentía estabilidad. Y además en ese momento, cuando mi padre se puso enfermo, como mis padres estaban separados, yo me fui a vivir a casa de mi madre, para que él pudiera quedarse en mi casa, porque vivía fuera de Barcelona, por el tema médicos y todo esto. Entonces ni siquiera tenía una estabilidad de casa, o sea, de hogar. Y claro, era como, es que ¿dónde me cojo? Es que lo único que tenía eran amigos, que gracias a muchos de mis amigos y amigas no me hundí del todo, porque realmente era como, es que ¿dónde me cojo, no? Me llegué a sentir en un pozo muy profundo, sin tener ninguna escalera ni ninguna cuerda para poder subir por ahí. Esa fue un poco la sensación que tuve en el momento del máximo clímax de la crisis. De sentirme en un pozo profundo, mirar arriba y ver que no había ni cuerdas ni escaleras y que no podía salir de ahí si no pedía ayuda, que alguien me tirara una cuerda, como si dijéramos. Era una crisis a nivel de lo más profundo de como persona, porque no había nada en realidad que me funcionara, o esa era la sensación que tenía yo, ¿eh? La sensación que tenía yo era que nada funcionaba, que no funcionaba mi familia, que no funcionaba mi hogar, que no funcionaba mi trabajo, que no funcionaba mi no pareja. Es que no funcionaba nada. Las amistades, eso sí, es lo único que... Bueno, y la familia, en el sentido de que con mi familia me llevaba bien, pero claro, no funcionaba a nivel de que tenía a mi padre muy enfermo. El momento en que yo decidí, tengo que empezar a hacer terapia, fue cuando ya vi que dormía mal, que comía mal, que no tenía ganas de hacer nada, que solo tenía ganas de llorar.
y que cada día era levantarme, era un suplicio, era realmente como una tortura pasar el día. Y dije, bueno, esto no puede ser, porque yo no he sido nunca así tan exageradamente. ¿Qué fue especialmente difícil de soltar, asimilar o incluso integrar en este proceso que tú seguiste? Me fue muy difícil, y me sigue siendo difícil, de hecho, aprender a gestionar mis emociones, porque era lo que más me costaba. A mí me costaba mucho. O sea, la psicóloga me lo dijo claramente, dice, la parte cognitiva la tienes muy trabajada, se nota que has hecho mucho autoconocimiento, que eres muy consciente de lo que te pasa. Lo que hay que trabajar es la parte emocional, que es que le ha costado mucho tiempo a mi psicóloga poder llegar a entrarme, ¿no? en ese sentido, porque me generó como una pared a nivel emocional y claro, es muy difícil. Entonces, hasta para un profesional poder entrar a conocerme bien, ¿no? En ese sentido. ¿Hay alguna herramienta concreta, alguna cosa concreta o práctica, ¿no?, que destaques como especialmente relevante en este proceso de autoconocimiento, que te aportará lucidez, paz o lo que sea? A mí siempre me ha ido muy bien escribir. En algunos momentos he escrito sin ningún tipo de guión ni de premisa, simplemente escribir lo que en ese momento me sale de la cabeza. En algunos momentos he escrito cartas a personas a las que quería decirles algo y no me atrevía a decirlo en persona, o incluso a través de WhatsApp o correo electrónico. Y otras veces pues he utilizado alguna técnica, ¿no? Pues ahora le tienes que escribir una carta a tu madre de cuando tenías 5 años, yo qué sé, o a tu yo también, ¿no? Me ha ido muy bien también escribirme cartas a mí misma cuando era pequeña, por ejemplo, ¿no? Como para perdonar cosas del pasado que no te perdonas a ti misma o cosas así. Ahora mismo, mirando hacia atrás, estoy, entre comillas, agradecida por ese proceso de crisis, porque a mí me ha permitido hacer una terapia que me ha ayudado mucho a estar mejor de lo que estaba incluso antes de ese proceso de crisis. Porque quizás si yo no hubiera tenido ese momento, es decir, si mi padre no se hubiera puesto enfermo, si yo no hubiera tenido esas no relaciones, si no hubiera tenido esos problemas a nivel laboral, probablemente yo no hubiera hecho todo el proceso que he hecho estos 3 años, 3 años y medio ya, y no hubiera mejorado hasta para sentirme mejor incluso de lo que me sentía antes de ese momento de crisis. Por lo tanto, para mí realmente ha sido una oportunidad de estar muchísimo mejor, aunque haya sido pasándolo muy mal. De un proceso de crisis pueden salir grandes cosas. No nos tomemos las crisis como algo negativo, aunque en el momento lo estemos viviendo como algo negativo, sino que nos lo tomemos como algo que a veces pasa, que nosotros no podemos controlar todo lo que va a pasar, ni en nuestra vida ni en nuestro entorno, y que es lo que hay, que viene así, y lo aproveches lo más que puedas. La historia de Mari Carmen. Yo tenía una vida muy tranquila, una vida hecha, una vida cómoda, en el amplio sentido de la palabra, una familia bonita, un marido que hoy sigue siendo mi amigo, y o sea, mi amigo, tenemos una relación maravillosa, pero que era más amigo que pareja. Y fundamentalmente mi problema radicaba ahí, ¿no? En que la relación de pareja que yo tenía no me satisfacía. O sea, entonces yo me había habituado a una forma de vida de vivir con él y demás, pero no me quería acostumbrar a eso. O sea, yo me daba cuenta, yo pensaba que había determinadas emociones que hacía tiempo que no las sentía, pero que me apetecía sentirlas. Y luego no me parecía honesto tampoco estar viviendo con una persona por la que yo no profesaba más allá de un cariño de amigo o de hermano mayor, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a darle vueltas y ya llegó, y esto era de años, ¿sí? O sea, no era de hoy para mañana, esto era un sentir y un vivir de años. Y bueno, pues llegó un momento en que dije, esto lo quiero cambiar.
lo quiero cambiar y bueno, no sabía cómo hacerlo porque es difícil romper una vida de 40 y muchos años juntos. Y luego ya no solo la vida cotidiana de la casa, sino es que compartimos un negocio familiar. Yo echaba de menos, por ejemplo, tener a alguien al lado que me moviera por dentro y que me emocionara y que me apeteciera hacer cosas diferentes, porque yo había entrado en una dinámica de monotonía, de encefalograma plano, que no sabía cómo salir de ahí. Viéndome allí y viéndome aquí, la sensación que tengo es que me estaba perdiéndome vivir. Quiero decir que estoy viviendo ahora situaciones y momentos que se me habían olvidado ya, hacía muchos años. Entonces, estaba perdiéndome, bueno, no voy a decir que me estaba perdiendo la vida porque estoy viva, pero estaba perdiéndome vivencias emocionales muy guays y muy importantes. Hubo un punto de inflexión importante, que luego a ese se añadió otro, y a partir de ese fue cuando ya se desencadenó el inicio del fin de esa forma de vida mía con la que ya no estaba satisfecha. Conocí a una persona y un señor, y de repente, bueno, pues era un señor que me hizo, que me atrajo físicamente muchísimo. Tenía una sensación, una atracción física brutal con este señor, que no tuve nada con él, pero simplemente le conocí y digamos que de alguna forma movió en mí algo que dije, ostras, es que esto yo no me lo quiero perder. Y entonces empecé a pensar que yo tenía que cambiar algo en mi vida, porque eran estas cosas que yo me apetecía un montón vivir y que no estaba viviendo. Entonces, bueno, pues de alguna forma yo ya empecé a pensar que tenía que cambiar esto y empecé a asistir a terapia con una psicóloga. Y hubo un día que me dijo, imagínate, me puso deberes para casa y me dice, imagínate que tienes 90 años y entonces escribe que te hubiera gustado hacer que no hayas hecho con 90 años y que ya no hay opción de hacer. Y cuando yo llegué a casa y me senté a escribir allí, dije, ostras, madre mía, cuántas cosas hay. Y ahí decidí que tenía que empezar a modificar mi forma de vida, ¿no? Yo ahora mismo estoy ya en una edad que yo ya pienso, cuando quiero hacer algo, y ya no digo como decía hace 10 años o 20, tengo tiempo. No, ya no tengo tiempo, o sea, ya ni me lo planteo. ¿Quiero hacer algo? Si puedo y hacerlo, y es el momento. Ya no puedo decir, o sea, quiero decir, poder decir sí lo puedo decir, evidentemente, pero yo ya no veo, o sea, yo ya no siento que tiempo habrá, no, porque ya creo que estoy en el tiempo de descuento. Entonces ahora ya, cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo ya, sí o sí. Entonces, bueno, pues decidí que era el momento y empecé, bueno, pues de alguna forma a prepararme mentalmente para dar el paso. Y entonces yo recuerdo que esto lo empecé en un mes de octubre, del 20, cuando yo ya decidí que ya esto tenía que cambiarse. Y bueno, pues en los primeros meses del 21, pues decidí separarme. Pero claro, en estos meses de los que estoy hablando, entre medias, pues tuve un episodio de salud que me pilló así, de estas cosas que sin jugar a la lotería te tocan. Y en el mes de enero del 21, después de hacerme 1000 pruebas, me diagnosticaron una enfermedad crónica
importante, que es una enfermedad, es una hipertensión pulmonar, que es una enfermedad rara. Y claro, en medio de esa vorágine, que fue en el mes de enero del 21, me diagnostican esto. Y claro, yo estaba por un lado con mi tema emocional de pareja y lo que conllevaba romper mi pareja de matrimonio y la enfermedad, y yo dije, Dios, todo junto, a ver cómo gestiono esto. Y sí que en algún momento pensé, ¿y estás segura de lo que vas a hacer con lo que te ha venido encima? Con el tema de mi nueva situación por mi salud. Pero sí, dije sí, ya lo he iniciado y a por todas. Y en el mes de abril, además de mayo del 21, me separé. Cuando yo empecé a darle forma a cómo salir de esa forma, de esa dinámica de vida en la que yo estaba inmersa y en la que no estaba satisfecha, pero es verdad que tenía mi cabeza un poco así, como muy dispersa y muy embarullada, pues decidí acercarme a la terapia psicológica. Y entonces, bueno, pues estuve yendo a una psicóloga, pero no me terminaba de gustar cómo encajaba ciertas cosas, los comentarios que me hacía al respecto de algunos planteamientos que yo le hacía. Y entonces, pasado un tiempo, yo estaba un día buscando en Spotify, estaba buscando música, pero música, porque yo nunca he buscado podcast en Spotify, pero ni en Spotify ni en ningún sitio, es verdad. Y de repente, yo no sé, pues cliqué un podcast, porque empieza a sonar algo y empiezo a escuchar una voz de una señorita, yo no sabía lo que era en aquel momento, da igual, era una voz de mujer, muy agradable, y entonces no sé qué fue lo que escuché que me animó a terminar de escuchar lo que decía. A partir de ahí empecé ya a buscar podcasts de ella y me gustó lo que decía, me gustaba el mensaje que transmitía. Y entonces, bueno, pues llegó un momento en que dije, bueno, pues tengo que contactar con ella y que me cuente a ver qué es lo que... Y entonces, pues fue cuando así como conocí a Alba. Y entré en la dinámica de sus propuestas a través del mindfulness y a través de la meditación. Y fue cuando me introduje en este mundo espiritual, que si bien es cierto que yo había oído hablar de él y sabía un poco de qué iba y demás, pero nunca me había dado por acercarme. Pero bueno, ahí en ese momento me gustó, me introduje en él y bueno, y ahí fue donde empezó mi proceso de cambio realmente. Ahora me veo, quiero decir, yo me sigo viendo, es que siempre me he visto igual, solo que en aquella etapa era una persona más triste y más gruñona, y ahora soy más yo, más alegre y un poco más divertida. Pues la emoción que me surge al pensar en esta crisis es de alegría. Alegría por haber sido capaz de hacer lo que hice. Porque considero que tanto lo que hice en sí mismo como el momento en que lo hice, yo creo que he sido muy valiente. ¿Y qué le dirías a alguien que está en una situación similar a la tuya? Pues que no lo dude, pero cierto es que todo lleva un proceso. O sea, quiero decir, no es de hoy para mañana. Las cosas llevan su proceso, como hablábamos antes, y las cosas pasan cuando tienen que pasar. La historia de Patricia. Soy de Cuba y cuando di el paso de venir a estudiar al País Vasco, ya me empecé a tropezar con situaciones que yo nunca había vivido, como desprecios, situaciones de racismo, al fin y al cabo. Cosas para las que tú no te preparas cuando emigras para recibir eso, tienes otras preocupaciones que no son esas. Pero yo en el momento estaba
demasiado triste como para darme cuenta que pasaba algo internamente. O sea, sabía que la sociedad no me aceptaba y creía que era como un precio que tenía que pagar por haber tomado la decisión de irme, que era lo habitual, y llegas a naturalizar todo lo que está pasando. Y luego entré a trabajar a una empresa de ingeniería y bueno, las cosas tampoco resultaron ser como yo esperaba, y desde el momento en el que estaba yo lo viví de forma muy trágica, por comentarios, por formas de hablar, por tonos de voz, por expresiones en las caras que para mí no eran muy bien recibidas. Lloraba mucho, mucha tristeza y no sé, tenía como la mente ida, tenía la sensación de estarme volviendo loca. No entendía por qué había trabajado tanto para estar donde estaba y que resultaba estar peor que como estaba en Cuba. Cuando ya me estaba planteando la posibilidad de a medio o largo plazo ser madre, me di cuenta que estaba mal. O sea, que mi salud mental estaba muy, muy mal. Estaba muy perdida y que no tenía mucho sentido traer un bebé al mundo si yo estaba... no era responsable ni no tenía control de lo que pensaba ni de lo que sentía. Me fui, me desconecté de la vida y llegué a... O sea, no le veía mucho sentido a lo que me estaba pasando. Si esa era la vida, pues... o algo había que hacer o no tenía mucho sentido. ¿Sentiste culpa en algún momento? Sí, muchas veces. Primero sentí culpa. Primero me sentía como qué inconforme eres, que ya has logrado lo que querías desde niña, porque al final, inconscientemente, mi objetivo siempre fue salir de mi país, y el día a día te vas poniendo metas. Cuando lo logras, te quedas así como, y ahora que lo tengo, ¿por qué me siento mal? Esa fue la primera culpa que sentí, de decir, es que nunca vas a estar conforme con nada. O sea, ya estás aquí, ahora es otro pero y tal. Después vino la culpa de estar trabajando en un lugar que todo el mundo decía, qué bueno que estás trabajando de lo tuyo, y a mí en lo tuyo se me vino muy grande. O sea, se me empezó a hacer bola, porque aparentemente estaba en el lugar que tenía que estar, pero es que yo no me sentía bien ahí. Me puse a buscar, a encontrar información, me di cuenta que tener información no bastaba. Entonces ahí sí que tuve que buscar ayuda de un profesional y recurrí a llamar a Alba. Y a partir de ahí empieza un camino que lo intento hacer yo sola, solo tenía participación de ello mi pareja, pero era oculto para el resto de personas conocidas. Nadie sabía nada. Cuando empecé era del criterio de que si tú recurres a un profesional de la salud mental, es como que no tienes la fuerza suficiente tú sola de solucionarlo. Y me parecía un poco... Está muy lejos de la realidad, pero me parecía cobarde. Me parecía que no me valía conmigo. O sea, que yo no tenía la solución y por tanto tengo que buscar a alguien que ajuste todo el desbarajuste que tengo en mi cabeza. Empecé con hacer terapias individuales, hemos hecho procesos muy, muy profundos. Hemos empezado con la práctica de la meditación, con la práctica también de la escritura, de intentar colocarme como observadora de lo que me estaba pasando, de no juzgarme, y empecé a implementar un montón de cosas que no usaba, y llega el momento que no ves que esté avanzando nada, pero internamente sí que van pasando pequeñas cositas hasta que llega el día que haces el clic y todo como que se empieza a tomar su lugar. Cuando te das cuenta de que tienes ese como despertar de todo lo que ha ido pasando, es inevitable que empiecen a ocurrir cosas.
Es inevitable que empiecen a ocurrir cambios a nivel interno y a nivel externo también. Hice un proceso muy fuerte donde llegué a darme cuenta de que igual la carrera que había estudiado había cumplido su función, pero en estos momentos no era lo que yo quería, sino era lo que socialmente tenía que hacer porque había estudiado para trabajar de ello. Tomé la decisión de dejar mi trabajo y empezar a caminar un nuevo sendero en otra profesión, a reinventarme profesionalmente y definitivamente a nivel personal también. Ha sido un cambio radical. A nivel interno, estoy muy satisfecha del trabajo que he hecho, estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho y he vuelto a recuperar mi confianza, que fue el detonante por el que busqué ayuda. Cuando yo vi que estaba en un momento que no confiaba en mí, que para mí era mi mayor poder, yo dije, las cosas están muy mal. Y recuperar eso, aún estando un terreno movedizo, pues está muy bien. Porque sabes que vendrán situaciones mejores o peores, pero ahora tengo herramientas para defenderme de ello de cierta forma o para caminar más segura. La culpa ha desaparecido, o sea, no digo que no vengan otros momentos donde quizás esté, pero las que tenía está resuelta. Y lo mejor de todo es que con las personas que he sentido culpa he podido expresarme, he podido contarles lo que me pasaba. Ellos han entendido en el punto en que estaba y la situación es otra. Tras todo lo que has vivido y demás, ¿qué sientes tú hacia tu proceso de crisis? Satisfacción. Y de verdad que me siento orgullosa de lo que he conseguido. O sea, ahora todo el mundo me da la enhorabuena con los del grupo, porque he hecho como terapia en grupo con mis compañeros, y es verdad que siempre tienen palabras bonitas hacia mí, pero es que me las creo. O sea, no creo que sea prepotente por mi parte, pero es que me creo que lo he trabajado bien. El mensaje es que hay esperanza. O sea, que hay una esperanza segurísima. Porque en plena crisis es imposible ver esa esperanza. O sea, por más que te digan tiene solución, todo se va a arreglar, vamos a trabajarlo, es cuestión de tiempo y tal, ninguno de esos mensajes a ti te llena. O sea, no me valen en ese momento esos mensajes. Ahora, diciéndolo desde alguien que sí que ha pasado ya no solo una crisis, sino muchas crisis en este proceso, hay esperanza seguro. Y cuando lo miras desde fuera, te das cuenta que cada cosa ha pasado porque tenía que pasar. La historia de Verónica. Iba en automático. No sé, era como, no se planteaba nada. No, decía, bueno, era como que ya sabía lo que tenía o debía que hacer. No tenía ningún tipo de visión de futuro ni sobre mí, ni sobre qué quisiera hacer, ni nada. Y a la vez en ese automático también me sentía ahogada, era como mucho peso, no sé cómo. Entonces, bueno, pues yo era muy a la vez fuera de casa, con mis amigos y en los entornos externos al hogar, al familiar, pues era muy bicharachera, siempre estaba haciendo bromas, pero ahora entiendo que era también una forma de no mirar donde sí necesitaba mirar, ¿no? Entonces era muy simpática, esos eran mis dones con mis amigas y los entornos que no eran mi familia. Y luego en la familia era todo lo contrario, era muy malhumorada, muy enojada, y a mí eso me molestaba, entonces que buscaba estar fuera de la casa, ¿no? De mi casa. Todo tenía que pasar por un filtro, no sé cómo decirlo, el filtro de que alguien me aprobara, ¿no? Siempre en la cabeza la aprobación era la de mi madre. Dentro de casa tenía unas etiquetas muy pesadas también, me costó mucho sacármelas. Mentirosa, no digo que no lo hiciera, ¿no? Hoy, después de tantos años de terapia, puedo ver que esa Vero en ese momento pues necesitaba a veces, muchas veces, el recurso de argumentar las cosas, ¿no? De alguna manera para acomodarlo a cómo querían escucharlo, no como yo sentía que quería decirlo
o de la manera que quería decirlo. Nunca me sentí que yo expresaba de la manera que deseaba expresarlo, ¿no? No, todo lo contrario. Una época de mucho enfado. Y ahora que lo recuerdo como si lo reviviera, mucho enfado, muy enojada. Y creía que el enfado era con la vida, ¿no? Porque la culpa estaba ahí, ¿no? Y la responsabilidad, ambas dos. En aquel momento era más culpa el sentimiento. Porque también, bueno, yo creo que parte de la educación en mi núcleo familiar era a través de la culpa, ¿no? Entonces había mucha culpa, mucho enfado, ira, porque era muy fuerte el enfado. Pero es que era cruzar la puerta de mi casa, ¡pam!, sentir el enfado. Pero a la vez quería sonreír porque quería disfrutar de, no sé, de mi mamá. Tengo muchas hermanas, tengo 5 hermanas mujeres, somos en total. Pero no lo lograba. Yo cruzaba el portal y era como, ¡buah!, chao, enfado, culpa. Y bueno, entonces en esta vorágine era como yo buscaba que al menos de alguna manera me reconocieran algo, de alguna manera. Hasta que descubrí, ¿no?, después que había una gran dependencia emocional de mi parte para con mi madre y mi entorno familiar. ¿En qué momento te diste cuenta de que había algo que no funcionaba? Qué buena pregunta. Mira, cuando yo cumplí más o menos 26 años, lo recuerdo porque fue un punto importante en este sentido. Yo empecé a trabajar para un cliente en concreto que me dio posibilidades económicas. Con esto lo que quiero decir es que dije, ay, puedo hacer algo, ¿no? Puedo viajar, por ejemplo, me lo planteé con 26 años. Viajar significaba ir en contra de mi madre, porque para ella viajar es una pérdida de tiempo. Y te estoy hablando desde ese lugar, ¿no?, de que todo el tiempo yo pensaba antes en qué va a pensar o decir mi madre que lo que yo. Entonces mi perspectiva de la vida estaba muy limitada. Pero bueno, en ese momento me dieron el pasaporte español por mis abuelos. Y con esa posibilidad dije, wow, me voy, me subo a un avión. Fue, ¿no?, hasta mucha cuota de inocencia. Me voy en avión, me voy a Europa, ¿y qué hago? Sola, wow. Y ese fue como un punto importante porque me atreví. Sentí que me atreví a hacer algo que yo quería, sin preguntarle a nadie si le parecía bien o no. El dinero me entregó algo que me lo tendría que haber entregado la conciencia, pero el dinero me entregó como un cierto poder de decidir. Estaba muy nerviosa, me acuerdo, muy ansiosa en el sentido de que qué va a decir, ¿no?, mi madre y tal. De hecho, tanto es así que yo soy orfebre de profesión y le dije a ella que me iba a ir a Europa. O sea, me estaba yendo con una mentira, lo cual me jodió mucho, internamente, conmigo misma. Digo, ¿por qué tenés que mentir? Si a ti no te gusta mentir. Mentir en este sentido, porque luego la vida me regaló cositas muy bonitas que me di cuenta que yo en mi casa mentía para acomodar cositas en el sentido de que mamá me aprobara. Entonces para mí ese fue un argumento para sentirme apoyada, ¿sabes? Para sentirme apoyada por mi madre. Que al final luego descubrí que sí, que era un deseo fidedigno, ¿no?, como mío, pero a la vez en ese viaje solo era para contentar a otra parte, ¿no?, que estaba fuera de mí, no era contentarme a mí. Había mucha euforia porque adrenalina me provocaba la euforia. Antes de irme eran noches sin dormir, porque claro, iba a estar sola. Ya te cuento una anécdota chiquitita. Estaba ya en Europa, hacía 2 meses que estaba viajando y tal, y yo me despertaba con taquicardia. Decía, no le avisé a mi mamá que llegaba tarde, por ejemplo. Me levantaba con cosas así. No saqué los perros, porque en mi casa mi madre tiene 12 perros, yo qué sé. Eran cosas así, taquicardia, 14.000 kilómetros. Ahí me di cuenta que los problemas te los llevas contigo. Yo hace 10 años que no me relaciono con mi madre. O sea, ya hace 10 años que su manera de manejar estas situaciones es no relacionarse conmigo. Y me ha pedido en diferentes ocasiones que no me relacionara con ella. Lo que más me costó soltar es conquistar la autonomía mía, o sea, mi autonomía, valga la redundancia, y saber que yo podía sin esa figura, ¿no?, de aprobación constante. Los primeros 2-3 años que viví acá, yo creo que tuve ansiedad.
sí. Porque no tenía esa figura que me aprobara al lado. Entonces ese vacío que me provoqué, ¿no? Que me provoqué, obviamente me hago cargo, en el sentido de separarme directamente, físicamente con mi madre, que para mí era mi vínculo de dependencia emocional, supuso mucho miedo, muchísimo. Yo tenía 30 años viví en esa vorágine, en ese sistema, yo también era parte de eso, entonces no estaba más. ¿Qué proceso viviste para conocerte a ti misma? Oh. Para empezar, lo primero que hice es terapia. Busqué terapia psicológica que me enseñaran a poner orden. ¿Qué pasa con todo esto, no? Siento todo esto, me siento perdida, pero tal, o sea, ¿qué onda? Claro, es que no tenía ni idea, ni de mí, ni de la vida, ni de nada. Hubo un mantra budista, Nam Myoho Renge Kyo, que esto me elevó mi estado vital. O sea, si no lo hacía, me sentía de otra manera. Y a la vez, pues este mantra me permitía abrir el panorama mental, por decirlo de una manera. Hice un trabajo titánico conmigo misma. Ahora al fin me empiezo a ver, ya con 41 y 2 hijos, al fin me empiezo a ver como yo quería estar. Yo quiero claridad, quiero tomar decisiones, quiero que, ahora que lo entiendo, ¿no? Que mi mente esté a mi servicio y no yo a su servicio. ¿Qué sientes hacia tu proceso de crisis? Ay, mira, me ensancho. Es que, qué orgullosa. Mucho orgullo. Es una de las cosas duras, muy duras que he hecho en mi vida, porque otra más dura es la maternidad para mí, pero la más dura y la más bonita. Porque meterte en tu propia mierda es jodido. Y aceptarla, ¿no? Que es tuya. Aceptarla. No, una maravilla, no me arrepiento y aparte me quedo con ganas de ir siempre a más. Si te sentís en la mierda, estás por buen camino. Sí, yo creo que sí. Sí, por mi experiencia yo creo que sí. Las crisis son necesarias. El mensaje está claro, no estás condenado, no estás condenada, hay esperanza, se puede transitar las crisis de una forma serena y se puede aprender muchísimo de uno mismo a través de un proceso crítico. Si quieres saber más sobre cómo transitar estos momentos con calma y serenidad, puedes adquirir mi libro en naufragiosereno.com o en Amazon o en las principales librerías, donde tú prefieras. Vuelvo por aquí la próxima semana, espero que te haya gustado este episodio, compártelo con quien sientas que necesite en este momento unas palabras de esperanza y de inspiración y gracias como siempre por estar al otro lado, por tus 5 estrellas, la puntuación, por compartir, por estar ahí y sobre todo por suscribirte en mi página calmamental.com, albacerrete.com, donde tú prefieras. Un fuertísimo abrazo, vuelvo pronto y que vaya genial. ¡Chao!